Buenas tardes amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. En el video anterior nos habíamos quedado precisamente en Carlos Salinas de Gortari. El sexenio de Carlos Salinas de Gortari, acuérdense de que pues en primera su proceso para la elección pues fue marcado por el fantasma del fraude, pero a final de cuentas estando en el poder el PRI, pues todo se arregla, todo es negociable, pero fíjense que ya dentro de el gobierno, acuérdense que Carlos Salinas de Gortari, junto con Javier Camacho Solís y Madrazo Pintado, estaban en la misma secretaría de que era programación y presupuesto. Su jefe, el secretario de Estado, era Miguel de la Madrid, cuando era José López Portillo, después fue presidente. Entonces, como secretario de Programación y Presupuesto de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, pues imagínense, ya se sabía totalmente todos los recovecos de México, en este caso el erario, el caminito. Y con Miguel de la Madrid, que tuvo el proceso privatizador, pero no lo hizo de tan agresivamente. Entonces, donde empezamos a ver es el origen. Acuérdense que el presidente de Agualeguas era el hermano menor de los Salinas, el que tenía más potencial de los dos hermanos era Raúl, pero a final de cuentas el menor fue el que destacó y es el que llegó a la presidencia de una manera pues fraudulenta. Estando con el PRI pues se lava totalmente todos los pecados y él creó precisamente el IFE, el Instituto Federal Electoral. Entonces, pero aquí la cuestión es de la cuestión privatizadora. Vendió totalmente todas las empresas que era del Estado, argumentando de que no las necesitaba el Estado, que tenía fábricas hasta de cuchillos, tenía fábricas de todo tipo, ¿no? Hasta mencionan por ahí cabarets, pero había fábricas. El gobierno era accionista, el gobierno tenía industria y pues a final de cuentas pues sí que se quería ser maquilador, como era lo que proponía el modelo neoliberal, pues tenía que ser pues directamente con esta situación, ¿no? Pero con nuestras industrias maquiladoras, no que llegaran las inversión extranjera, pusieran maquiladoras y se maquilara en este caso un sinfín de productos que ni siquiera se vendían aquí en México. Y pues imagínense un trabajador que trabaja y hace cosas que pues después dicen son componentes para hacer unas teles, hacer estéreos, hacer sin fin de cosas, ventiladores, instrumental médico, pero a final de cuentas México no tiene la capacidad de hacer nada, ¿no? Entonces, ¿en qué vas a especializar a esta gente? Podrían ser obreros calificados, pero si no saben qué hacer, pues esto me huele más a que es parte precisamente del Tratado de Bucareli, en donde pues a toda costa no querían que México pues tuviera el potencial para reclamar ese 60% del territorio. Hoy, desde 1826-24 a la fecha, para reclamar los de territorios ya pasaron siglos y tecnológicamente son los siglos que estamos atrasados. Entonces, pues ese famoso tratado lo hicieron precisamente para que no fuera México ningún tipo de amenaza y más aparte intervenir en la economía y la política de este país, en este caso dar el visto bueno de qué presidentes llegan. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si ellos dan el visto bueno y en este caso ellos les dictan la tarea, pues siempre van a ganar, ¿no? Entonces, ese es Carlos Salinas de Gortari, que vendió alrededor de 428 empresas, incluyendo los bancos, y privatizó Telmex, privatizó ferrocarriles. Ernesto Cedillo, posteriormente, quien lo sucedió, pues terminó de privatizar más cuestiones. Pero aquí la cuestión de que pues Carlos Salinas de Gortari, en este caso, pues se sospecha que pues el movimiento de Chiapas, con el subcomandante Marcos,
pues realmente fue algo concertado del gobierno. Es una situación que se echa a andar el Tratado de Libre Comercio, ya las empresas del Estado están privatizadas. ¿Y cuál era el mejor pretexto para, pues en este caso, distraer totalmente toda la atención? Pues una guerra, negociaciones, en lo que viene la campaña presidencial, donde Luis Donaldo Colosio pues fue elegido y posteriormente quería reformar el PRI, iba en contra de los intereses del mismo PRI y del grupo político y de los conservadores, y posteriormente pues terminaron ellos aniquilándolo. Pero eso no es lo grave. Lo más grave en este sentido es que su jefe de campaña, Ernesto Zedillo, el doctor sin experiencia, pues fue el que quedó y pues totalmente siguió la plana que le dictó Carlos Salinas de Gortari, y terminó de privatizar. Y en este caso nos empezamos a quedar sin industria, sin empresas del Estado. Entonces, amigos y amigas, posteriormente llega el PAN, una alternancia, Vicente Fox, que a todos nos engañó, que era empresario, que iba a cambiar, ahora sí. Y se acuerdan que los primeros días cuando empezó a ser presidente fue a comer tamales con los de Tepito para decir que era diferente. Salía su esposa saliendo pues qué es lo que comía el presidente, qué le gustaba hacer, y su esposa empezó a tomar las riendas de todo, y pues a final de cuentas Vicente Fox no pudo hacer nada, pero a final de cuentas terminó también privatizando. Él empezó con la primera fase de la privatización de Petróleos Mexicanos y demás industrias. Igual empezó con las bases de Luz y Fuerza, Comisión Federal de Electricidad, no se podía por los sindicatos. Pero posteriormente, acuérdese que Vicente Fox quería, su caballo negro era Santiago Krill, no quedó, y el gobernador Ramírez Acuña, que era del PAN en Jalisco, pues apoyó y destapó a Felipe Calderón, y Felipe Calderón pues se quedó como dirigente del PAN, y posteriormente se hizo presidente. Bueno, lo hizo presidente Vicente Fox, le hizo el primer fraude Andrés Manuel López Obrador, pero y después Felipe Calderón pues totalmente se asociaron con las empresas transnacionales y empezaron a pactar la entrega del petróleo, los recursos naturales, las minas. Acuérdense que Vicente Fox digitalizó el Archivo General de la Nación, pero imagínense los mapas donde estaban las minas, donde estaba totalmente todos los recursos naturales registrados, pues los concesionarios los vendió. Bueno, con Felipe Calderón, pues en este caso con una bandera que empezó con la seguridad. Primero empezó con Genaro García Luna, empezó Vicente Fox. Posteriormente se mete con Felipe Calderón, lo hace secretario de Seguridad Pública. Pero ojo, aquí hay una cuestión. Nosotros vemos de repente mucho la cuestión de Felipe Calderón únicamente desde el punto de vista pues que hizo la guerra contra el narco, pero pues no nos ponemos a pensar de que tenía una secretaria de energía, Georgina Kessel, que terminó siendo, al igual que Ernesto Zedillo, al igual que Felipe Calderón, asesores de las empresas transnacionales, multinacionales, que les entregamos nosotros totalmente todos los recursos de nuestro país a ellos. Entonces, posteriormente regresa el PRI con Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, sobrino de Arturo Montiel. Pues también hay un lado oscuro. El grupo Atlacomulco salía con las empresas televisoras y crean un plan para pues tener un candidato de telenovela, ¿no? Entonces llega Enrique Peña Nieto y pues totalmente termina de hacer unas reformas estructurales donde dejan en la calle a todo el pueblo de México, y lo peor de todo es que la mayoría no nos dimos cuenta todo el mal que hicieron, porque reformaron totalmente el aspecto de la salud, educativo, el fiscal, el energético, el magisterial. Reformaron también entre también Ernesto Zedillo Ponce de León, que quitó a los ministros, y con Felipe Calderón, y que también
impusieron a ministros y jueces y magistrados. Entonces también corrompieron también al Poder Judicial Federal. Entonces pues totalmente el Poder Legislativo, el Poder Judicial Federal y el Poder Ejecutivo en manos del PRI y posteriormente el PAN, que son los mismos intereses, y el PRD, que salió también porque la gestión de Miguel Ángel Mancera pues totalmente, lejos de ser un contrapeso, se volvió su aliado y pues saquearon totalmente al país. Si no, pregúntenle, vean los videos en donde hacen las reformas estructurales por el bien de México, donde lo firmó Ricardo Anaya, lo firmó también por el PRD Zambrano, y en este caso también el PRI, Peña Nieto y el dirigente del PRI. Entonces totalmente arregló las chanclas a todos, y a todos les dio una pequeña parte y dividieron el pastel y vendieron México. Esa es la realidad. Y la cuestión es que hoy en día, cuando llegó Andrés Manuel López Obrador desde el 1 de diciembre de 2018, ha sido muy difícil enderezar esta situación. Esta situación realmente está un poco crítica. ¿Por qué? Porque todos los sectores están corrompidos, la corrupción, el nepotismo, tráfico de influencias, la traición a la patria. Pues se hizo un deporte. México pues quedó en manos del 6% de la población, de los 128 mexicanos, 130, y los 38 millones que están en Estados Unidos y Canadá como migrantes mexicanos. Entonces imagínense que se acumule el 6% de toda la riqueza y que México sea uno de los países más endeudados a nivel mundial, el más endeudado a nivel Latinoamérica, y que no tengamos industria nacional y somos un país maquilador. Fíjense qué diferencias hay entre México y Brasil. Brasil hace aviones de pasajeros, aviones de guerra, hace sus propios armamento. Pero así es esto. Pues bueno, amigos y amigas, yo soy el Platón Analítico. Denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal y aprieten la campanita para que cada vez que haga un video les llegue la notificación. Compártanlo con más personas, escríbanme. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram, Prestige, en Twitter, en Telegram, en Snap, Signal y también en WhatsApp. Bueno, hasta la próxima.